Muy buenos días a todos. De verdad que con mi esposa no nos cansamos de decir lo que nos encanta de esta iglesia es que nos sentimos en casa, en familia. ¿Sí? Una de las características de la Casa del Alfarero es que es una iglesia centrada en Jesucristo. Es una iglesia que todo el que llega realmente siente que está la presencia de Dios. Y así nos sentimos con mi esposa cuando venimos aquí. De verdad nos encanta venir. Llegamos a esta iglesia por primera vez, nos trajo el pastor Carlos, la hermana Mari, y ahora con el pastor Oscar, con algunas personas que he tenido el privilegio de compartir. De verdad para mí es un honor que mi último sermón aquí en el Valle de Texas, no digo el último, pero ya antes de partir a la Florida, sea en la Casa del Alfarero, porque es como mi casa, de verdad que sí. Tiene Biblia, quiero que me acompañe el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a estar meditando en 8 versículos, versículo 1 al 8. Romanos capítulo 12. ¿Lo puede ir buscando allí, por favor? Me encanta que esta mañana que llegué, siento que realmente el Espíritu Santo nos ha guiado a este mensaje, porque la hermana Griselda estaba hablando del servicio. No me gusta decir el título de la predicación, pero lo voy a decir para que vea usted que no es casualidad. Y el título de la predicación es Una vida de obediencia y servicio. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Así que si de pronto usted creyó que el primer mensaje no era para usted, pues Dios se lo va a recordar para que usted pueda realmente decir, Señor, creo que me estás hablando a mí, ¿ok? Así que vamos a leer y vamos a orar antes de leer para poner todo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra transforma, redarguye nuestro corazón, nos convence de pecado y nos guía a llevar una vida cada vez más que te honre y que te glorifique a ti. Dios, úsame como un instrumento en tus manos. Realmente tú eres el único que hace la obra en el corazón de las personas que estamos aquí. Permite que tu Espíritu Santo nos convenza de que tu palabra es la verdad y a qué nos estás llamando para que tu reino crezca, se ensanche y que esta iglesia no solamente sea de bendición para los que estamos acá, sino para otras personas que no te conocen. Dejamos todo en tus manos, Señor, y reconocemos que eres nuestro Rey soberano, que toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cuando hablo de las características de esta iglesia, es que realmente es así. Uno no puede venir acá y no encontrar de que una de las cosas que caracteriza a la iglesia, a la Casa del Alfarero, es que hay un ambiente familiar. Es que exaltamos a Jesucristo. Es más, si usted se pone a mirar, cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que nos caracteriza, sea bueno o sea malo, ¿sí o no? No vaya a decir aquí, no vamos a decir aquí, no vamos a echar al agua a nadie, pero piense por un segundo que cada uno de los que estamos aquí nos caracterizamos por algo. Y es que obviamente cuando hablamos de que algo nos caracteriza, eso de la misma manera aplica para la vida del creyente. Porque la vida del creyente obviamente se caracteriza por muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de dos cosas, de dos aspectos, de dos características de un verdadero creyente. Y una de ellas es que hoy vamos a hablar de que un verdadero creyente se caracteriza por la obediencia y por el servicio a los demás. Y digo que nos caracterizamos por eso, por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que vino a hacer a esta tierra. Él vino a obedecer la voluntad del Padre. Ahora sí, ok. Porque una de las características de Jesucristo es que llevó una vida en obediencia al Padre y llevó una vida en servicio a los demás. Es increíble que, me encantó el ejemplo que puso la hermana y dijo, nosotros seguimos a un rey soberano, pero también seguimos a alguien que nos dio el ejemplo de servir, a alguien que nos dejó una senda marcada, un camino de obediencia. Y hoy vamos a leer estos versículos porque del capítulo 1 al 11 el libro de Romanos habla explícitamente de lo que es el Evangelio. Dios nos dice claramente que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna y perdón de pecados. La semana pasada estuvimos celebrando bautismos porque hubo gente que creyó en este mensaje. Ahora, mi pregunta es, si usted se estaba bautizando, yo creo que una de las preguntas es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Y vamos a hablar de la vida
que Dios espera de nosotros, porque gracias a Cristo fuimos libres del pecado y ahora podemos llevar una vida en obediencia. Son las características del creyente. Fuimos libres del egoísmo y ahora podemos servir a otros como un privilegio, no porque nos toca servir en la iglesia, sino porque hemos sido libres de nosotros mismos, de creer que la vida se trata de nosotros. No, la vida se trata del Rey. Jesús es el Rey y nosotros somos sus siervos. Y es por esta razón que cuando Dios nos pide obediencia y servicio, es un privilegio que sin Él no podíamos hacer. Así que vamos a leer rápidamente versículos 1 al 2 y vamos a ver que una de las características del creyente es una vida en obediencia. Versículo 1 al 2, mire lo que dice, Romanos capítulo 12, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino que sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Présteme mucha atención, por favor. En los versículos 1 al 2, Pablo dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. Esta palabra que está diciendo Pablo acá es un ruego, es como cuando usted le está rogando a alguien, o sea, no te estoy pidiendo algo normal, te estoy rogando con el corazón en la mano de que gracias a la misericordia de Dios ofrezcan su cuerpo en adoración espiritual. Pablo no les está dando una opción. Pablo no les está diciendo, bueno, si ustedes quieren, vivan una vida en adoración espiritual. No, Pablo les está diciendo, les ruego que vivan esta vida. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo acá es que la misericordia de Dios, y escúcheme esto, la misericordia de Dios es la base, es el fundamento por el cual usted y yo podemos vivir una vida en obediencia a Dios. Es gracias a su misericordia, es gracias a lo que Él nos ha dado, a lo que Él nos ha perdonado, a que por medio de Cristo hemos sido limpios por su sangre, que ahora podemos obedecer. Pablo no le está diciendo esto a personas que no conocen a Dios. Pablo le está diciendo esto a personas que han experimentado la misericordia de Dios. Y ojo con esto, si tú no has experimentado la misericordia de Dios por medio del Evangelio, no intentes vivir esta vida, porque no podrás hacerlo. Pero si tú has experimentado la misericordia de Dios, es normal, es natural de que ahora sientas un deseo por obedecer a Dios. Si tú no has experimentado la misericordia de Dios, hoy la invitación no es a que obedezcas. Hoy la invitación es a que te rindas ante la misericordia de Dios y creas en Jesucristo y disfrutes de su misericordia para que puedas obedecer. No te vamos a poner un peso que no vas a ser capaz de cargar si tú no has entregado tu vida a Jesucristo. Si tú no has experimentado la misericordia de Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario, no podrás jamás llevar una vida obediente a Dios. Así que si tú hoy estás acá y dices, ¿sabes? Yo no he rendido mi vida a Jesús. No intentes vivir esta vida. Lo primero que Dios demanda de una persona que no lo conoce es que crea en Él, es que se rinda a Él, es que le diga, acepto tu misericordia, acepto que Cristo es el Señor, reconozco que solamente en ti hay salvación y solo hasta que experimentes esa misericordia puedes empezar a disfrutar del privilegio de llevar una vida en obediencia a Dios, porque obedecer a Dios es un privilegio que los no creyentes no pueden hacer. Y es por esta razón que una característica del creyente debe ser una vida en obediencia. Debe ser una vida que se esmera por agradar a aquel que nos salvó, a aquel que nos redimió del pecado. Si usted hoy está aquí y ha experimentado la transformación de Dios por su misericordia, es normal que Dios demande de nosotros obediencia, porque la obediencia es como una muestra de agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros. La única obediencia que Dios necesitó para darnos misericordia,
para darnos la salvación, no fue tu obediencia ni mi obediencia, fue la obediencia del Hijo de Dios. La obediencia de Cristo es la que nos da la libertad, es la que nos da la oportunidad ahora de disfrutar de su misericordia. Porque gracias a que Cristo vivió una vida obediente perfectamente, ahora nosotros podemos experimentar la salvación. Gracias a que Él vivió la vida que usted y yo no podemos vivir, gracias a la obediencia de Cristo, ahora tú y yo somos libres de una vida en desobediencia y podemos obedecer a Dios. Es un privilegio del creyente. Y Pablo dice, por la misericordia de Dios, les ruego que en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos. Ahora, la pregunta es, cuando vemos adoración espiritual, decimos, ¿qué es lo que significa adoración espiritual? La adoración espiritual es un estilo de vida marcado por una nueva manera de razonar y de decidir, guiada por el Espíritu Santo. La adoración espiritual es un nuevo estilo de vida que caracteriza al creyente. Nosotros obviamente nos reunimos acá y cantamos y adoramos espiritualmente al Señor, pero la adoración espiritual va mucho más allá de la iglesia, va mucho más allá de estas cuatro paredes. Es lindo cuando nos reunimos y adoramos al Señor, pero la adoración espiritual es un estilo de vida que no solamente se practica los domingos. La adoración espiritual es el estilo de vida del creyente que ahora tiene una nueva manera de pensar, una nueva manera de decidir gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos vivir en adoración espiritual. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, que todo sea por Él y para Él. El estilo de vida de nosotros determina si estamos adorándolo espiritualmente o no. No te conformes con el domingo. Es una bendición que estés acá, pero Dios nos demanda adoración espiritual de lunes a sábado también. Porque la adoración espiritual es un estilo de vida que marca la vida del creyente, que se diferencia de otras personas, que marcamos la diferencia en medio de las tinieblas, porque la adoración espiritual es un estilo de vida que es marcado por la luz del Evangelio, por la luz del Evangelio. Y Pablo está diciendo aquí, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y présteme mucha atención, dése cuenta que Pablo no dice ofrezca su cuerpo para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiere decir que lo que Dios nos está diciendo acá es que nosotros debemos ofrecernos a Él no para hacer algo, sino como lo que ya somos. Dice su cuerpo como un sacrificio vivo porque nos rescató de la muerte, santo porque nos rescató del pecado y agradable a Dios. Porque ahora gracias al Evangelio podemos agradar a Dios. Y está hablando de la vida del creyente. Está diciendo, no estoy diciendo que vivas en obediencia para estar vivo, para ser santo y para que me agrades. Obviamente Dios se agrada de la obediencia, pero lo que Pablo está diciendo acá es, ya que ustedes están vivos, ya que ustedes son santos posicionalmente por lo que Cristo ha hecho, ya que ahora nuestras obras agradan a Dios porque nos ha rescatado del pecado, vivan de una manera obediente, vivan de una manera apartados, vivan tomando decisiones, pensando lo que piensan solo para la gloria y la honra de Dios. Que todo nuestro ser, que todo nuestro sentir esté centrado en darle gloria y honra a Dios. Y esa es la vida que Dios nos pide. Porque es más, si tu obediencia no es para Dios, no estás obedeciendo de la manera que Dios quiere. Si tu obediencia solo es por conveniencia, solo es para que la gente me vea, solo es para que mi esposa no se enoje tanto, solo es para que me aplaudan en el barrio, en el vecindario, no es la obediencia que Dios quiere. Porque Dios espera una obediencia de nosotros como una actitud de agradecimiento a lo que Él ya hizo. Dios espera que nuestra obediencia esté centrada en que sea una adoración para Él,
porque nos ha rescatado, porque nos ha salvado. Por eso Dios pide obediencia de nosotros. Versículo 2 dice lo siguiente. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra característica de esta obediencia, la primera es de que es una actitud de agradecimiento. Y otra característica de esta obediencia es que esta clase de obediencia que Dios pide es una obediencia que está haciendo, no se conforma a los estándares del mundo. Es una obediencia que va siendo renovada por el Espíritu Santo en nosotros para poder tener una nueva manera de razonar, una nueva manera de decidir. Una obediencia que está siendo renovada por Dios, que está siendo puesta por Dios. Porque naturalmente usted y yo luchamos porque no queremos obedecer a Dios. Pero la obediencia que Dios pide es un deseo que Él mismo pone en nuestro corazón. Porque somos creyentes, porque sí hemos sido rescatados por Él. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que el Espíritu Santo va a guiar a todo creyente es a obedecer a Dios. Es un sentimiento, es algo que nace en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Y lo cierto es que la obediencia, más que una obligación que usted y yo tenemos que cumplir, y escúcheme esto por favor, la obediencia que Dios pide es un fruto de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es un fruto del Evangelio. Es un fruto que nace en el corazón del creyente. Porque recuerde lo que le estoy hablando esta mañana. Una de las características del creyente es que ahora tiene el deseo de obedecer a Dios. Si usted no tiene el deseo de obedecer a Dios, tiene que en intimidad con el Padre realmente rogarle que le ponga ese deseo o rendir su vida a Jesucristo. Porque un creyente genuino anhela, desea obedecer a Dios. Es una característica del creyente. Y nosotros obedecemos a Dios porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. La compasión de Dios nos lleva a obedecer, de verdad. Mire, hace muchos años, tendría yo como 12 años, y estaba teniendo ciertos problemas con mi adolescencia. Y recuerdo que mi papá era bien estricto. Y mi papá me castigaba por todo me castigaba él a mí. Si dejaba caer el vaso en la mesa, o si no hacía una tarea, si me iba mal en un examen, mi papá me castigaba por todo. Mi papá, obviamente, mi papá no era creyente, y era un hombre muy duro, muy estricto, y entonces por todo había castigo. Entonces en mi mente era como que si yo cometía un error, mi papá me iba a castigar. En Colombia se usa mucho... Bueno, le daban a uno con todo, ¿no? Con correa, con chancla, con lo que fuera. Y los castigos eran terribles. En una oportunidad cometí un error gravísimo. Y resulta que mi papá se dio cuenta. Este error que había cometido, yo dije, mi papá me va a matar, definitivamente. Porque él no me perdonaba nada. Si yo cometía un error, tenía que haber castigo. Y recuerdo que subí al cuarto y mi papá me dijo, siéntate ahí, vamos a hablar tú y yo. Él subió con el cinturón y yo dije, soy hombre muerto aquí. Pero en ese momento mi papá comenzó a hablarme cosas que nunca me había dicho. Y me empezó a decir cuánto me amaba. Tenía yo 12 años, me empezó a decir que yo era especial para él, que le dolía que yo cayera en esas cosas. Estaba haciendo cosas que no debía hacer. Y mi papá se puso a llorar, literalmente. Y me dijo, me duele no por lo que hagas, sino porque te amo, porque eres, gracias, porque eres alguien valioso para mí. Y en ese momento, mi papá tuvo compasión de mí y no me disciplinó. Y me dijo, no te voy a disciplinar, porque quiero que entiendas simplemente que te amo y no te quiero ver perdido. Y quiero confesarle que en ese momento la compasión tan tremenda que me tuvo mi papá a mí, me llevó, produjo en mí un respeto inmenso por él, produjo en mí una obediencia por él. Yo no quería desobedecer a mi padre porque me había perdonado, no me había dado lo que yo merecía, que era castigo. La compasión de mi papá me llevó
a una vida más obediente, más respetuosa por Él, que cuando Él me golpeaba, ¿entienden? Y cuando yo estoy hablando este ejemplo es porque la compasión que Dios mostró en la cruz, entregando a su Hijo por nosotros, debería producir obediencia, respeto por Él, honra por Él. Que nuestra vida esté centrada en el hecho de que Él nos ha perdonado una falta tan grande, de que no nos entregó a nosotros, sino entregó a su Hijo por nosotros. Esta tremenda muestra de compasión en la cruz del Calvario debería producir en nosotros un amor, un respeto, un deseo de honrar, de agradar a Dios. Porque Él ha sido compasivo con nosotros. Piense por un segundo, si Dios le hubiera dado a usted lo que usted merecía, pero no se lo dio a usted. La ira del Padre recayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y es ese amor compasivo que nos debe llevar a reflexionar y a decir, definitivamente ni siquiera es una obligación obedecer. Es un privilegio que Dios nos da, que Dios nos concede. Ser obediente a Dios es un privilegio. Y quiero preguntarte esta mañana, ¿cuál es la motivación por la que tú estás aquí? ¿Cuál es la motivación por la cual tú obedeces a Dios? Porque hay mucha gente enfocada en obedecer a Dios para que Dios me dé bendiciones. Y a veces he escuchado que la gente dice, mira, y es verdad, cuando obedecemos Dios nos bendice, es verdad, no puedo negar esto, pero el enfoque de nuestra obediencia no puede ser las bendiciones que Él nos va a dar. El enfoque de nuestra obediencia es que la mayor bendición ya nos la dio en la cruz del Calvario, y gracias a eso es que somos libres. Nosotros obedecemos a Dios por lo que ya nos dio, no para que nos dé algo. Es como que un hijo tuyo te diga, papá, te voy a respetar si me compras una dona a la salida de la iglesia. Qué triste es esa obediencia. Yo no quiero que mi hijo me obedezca porque le dé un juguete en diciembre. Yo quiero que mi hijo me obedezca porque me ama, porque me respeta, porque valora el hecho de que soy su papá. Que su obediencia sea motivada por amor a mí, no porque yo le dé un juguete. Y tristemente en algunas iglesias la gente obedece para que Dios les dé cosas, desmeritando, haciendo a un lado que lo más hermoso ya no lo dio, que es Cristo, ya no lo dio. Y por eso una de las características de la vida cristiana es la obediencia, porque es un privilegio para nosotros. Así que vamos a ver otra característica de la vida cristiana y con esto vamos a ir finalizando. Y es versículo 3 al 8 nos enseña que otra característica de la vida cristiana, aparte de la obediencia, es el servicio, es servir. Y voy a explicar por qué servir es un privilegio. Porque a veces decimos, oh, yo no sirvo porque, no sé, como que no tengo tiempo, cosas así. Y es verdad, a veces no tenemos tiempo. Pero yo no creo que usted y yo vivamos más ocupados que Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él estuvo supremamente ocupado, sanando enfermos, predicando el evangelio, visitando a los pobres aquí y allá, y fue un hombre que se caracterizó por servir. No creo que su trabajo sea más pesado que el del Señor Jesucristo. Y si usted mira la vida de Cristo, fue una vida que se caracterizó por el servicio. Siempre hay tiempo para servir. Porque nuestro Redentor, nuestro Salvador, dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces es irónico que usted y yo le hagamos a un lado al servicio cuando el Salvador del mundo vino a servir. Romanos 12, 3 al 8 nos dice lo siguiente, versículo 3. Quiero que tenga algunas pautas. Antes de pensar en el servicio, voy a dar algunas indicaciones bíblicamente de lo que la Biblia nos enseña para que podamos tener un corazón motivado al servicio. Y dice lo siguiente, versículo 3, dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Una de las cosas principales que Pablo enseña aquí para que usted sea motivado al servicio,
Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto. En pocas palabras, una de las cosas por las que nosotros a veces no servimos es porque creemos que somos mejores que otros. Es porque a veces, no, mira, es que yo soy un empresario y el hermano que va a barrer la iglesia es un desocupado, entonces yo soy más importante que él, por eso no sirvo. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, nadie tenga un concepto más alto de sí. En pocas palabras, no sé en qué trabajas, no sé en qué inviertes tu tiempo, pero lo que dice la escritura es que todos los que estamos aquí, delante de Dios, somos lo mismo. Todos los que estamos aquí somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Y el único Señor, el único Rey, el único digno de honra y adoración no eres tú, es Dios. Porque Él fue el que nos salvó. Todo lo que eres, todo lo que tienes es gracias a su misericordia. Es gracias a Él. Y siempre se lo digo a los hombres, y no estoy diciendo que dejes de trabajar, pero estoy diciendo que trabajes de una manera normal, porque seamos honestos, a veces nos entra la avaricia y trabajamos más de lo que debemos trabajar. Y no tengo tiempo para servir porque necesito ganar. Quiero decirte algo, trabajes tus horas extras o no, el proveedor de tu casa es Dios. Tu casa vive como vive, tu esposa vive como vive, tus hijos viven como viven por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si te enfermaras y cayeras a una cama, tu familia no se moriría de hambre, te lo aseguro que no. Te lo aseguro que no. ¿Cómo no vamos a servir a Dios? Si aún el trabajo que tenemos ha sido dado por Él. Y Pablo dice, nadie tenga un concepto más alto de sí. Tú y yo no somos más que nadie en esta congregación, porque el único que está por encima de nosotros se llama Jesucristo. Y Él sirvió también a sus discípulos. Y Pablo nos dice en el versículo 4 y 5, mire lo que dice el versículo 4 y 5, otro aspecto que debemos tener para tener una motivación a servir, primero es que nadie es más que nadie en esta iglesia. Porque el que barre la iglesia como el que predica, le están rindiendo un servicio a Dios. Y Dios ve con agrado tanto el que barre la iglesia como el que predica en la iglesia. La iglesia de Jesucristo no se trata de jerarquías. Somos siervos de Dios. Oh, pero es que otra persona predica y yo no. No importa, son dones que Dios ha dado diferentes. Pero el servicio es valioso no por lo que hacemos, sino a quién le damos el servicio, que es a Dios. Así que si tú barres, hazlo para la gloria de Dios. Si tú predicas, hazlo para la gloria de Dios. Si tú sirves el café, hazlo para la gloria de Dios. Porque si no lo haces para la gloria de Dios, de nada sirve tu servicio. Otra característica del servicio, versículo 4 y 5 dice, nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y esto me encanta. Porque aquí no se trata de que cada quien es un mundo, no. La Biblia enseña que la iglesia es una sola, que somos un cuerpo. Quiere decir que esa mentalidad de que yo no necesito nada de nadie no es bíblica. Porque Dios está diciendo somos un cuerpo en Cristo. Eso es como que tú le digas a tu mano, yo no te necesito, mano. Es ridículo esto, ¿verdad? Porque si somos un cuerpo, quiere decir que todos necesitamos de todos. Y por eso debemos servir. Amén. Y dice Pablo, somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando Cristo venga, no va a venir primero por ti y te va a llevar en un asiento VIP y después por su iglesia. No va a ser así. Cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia. A mí me parecería tremendo que pensar de que la iglesia que no quiero servir, porque muchas veces voy a poner cualquier excusa para no servir. Pero quiero recordarte algo, si no estás sirviendo en la iglesia o en tu casa, porque tu característica como creyente es que sirvas, si no estás sirviendo,
estás negándote a disfrutar del privilegio que nos dio Jesucristo. Ser siervos, servir. Y dice el versículo 4 y 5, somos un solo cuerpo, porque servimos para el cuerpo de Cristo. Versículo 6 dice, tenemos dones, versículo 6, perdón, dice lo siguiente, tenemos dones diferentes, ¿según qué? Según la gracia que se nos ha dado. Y présteme mucha atención. La diferencia de los dones que tenemos como iglesia, unos predican, otros cantan, otros enseñan, otros dan a la iglesia, otros oran. La diferencia de los dones lo vamos a ver y no vamos a entrar en detalle en los dones porque no hay tiempo para esto, pero la diferencia de los dones, escúcheme esto, no es porque unos sean mejores que otros. La Biblia claramente lo dice, dice dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Quiere decir que la diferencia de dones es porque Dios en su gracia decidió repartirlos así. Dios no me vio superior a mí porque predico. Dios no vio inferior al otro. No. El don que Dios te ha dado ha sido por gracia. No es por tu habilidad, no es porque seas mejor que otra persona. Es por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecías. En pocas palabras, si yo estoy aquí predicando es que yo no merecía estar acá, pero Dios por gracia me tiene aquí. No tengo la vida más intachable, no tengo el matrimonio más intachable, pero por la gracia de Dios estoy predicando el evangelio. Los dones que tenemos, la diferencia de dones es por la gracia de Dios. Si Dios te ha dado el privilegio de enseñar a niños, gloria a Dios, pero no te creas más por la otra persona que no enseña, sino que arregla el parqueadero o corta el zacate, porque eso es un don de servicio. Y recuerda que el que corta el zacate, ese don también se lo ha dado Dios por gracia. También se lo ha dado Dios por gracia. Versículo 6 hace específicamente, Pablo aclara un don aquí, y quiero que me preste mucha atención, porque hay mucha confusión sobre este don en las iglesias. Versículo 6b dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Y présteme mucha atención aquí, por favor. Pablo está diciendo, está hablando de todos los dones, pero específicamente él explica el don de profecía. Y quiero decir lo que el don de profecía significa a través de la luz de la palabra de Dios. Y dice Pablo que lo use en proporción a su fe. Cuando habla en proporción a su fe, está hablando de la fe de los apóstoles, del conjunto de creencias, en pocas palabras, de la doctrina que Pablo les había predicado. Pablo está diciendo, todo el que profetiza, que lo haga conforme a la doctrina que les he predicado. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:2, no lo busque, si quiere apúntelo, dice lo siguiente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque el profetizar la palabra de Dios es enseñar la doctrina que ya nos ha sido dada. Profetizar no es adivinarle el futuro a nadie. Profetizar es hablar, es predicar la doctrina, la palabra de Dios. Quiere decir que el profeta del Antiguo Testamento profetizaba lo que Dios le decía que profetizara. Y obviamente los profetas del Antiguo Testamento profetizaban cosas futuras porque todo no se había cumplido. Pero ahora que todo está cumplido en Jesucristo, nosotros solamente podemos profetizar lo que dice la palabra de Dios. Si hay alguien que dice que es profeta y profetiza, predica algo aparte de este libro, no es la profecía que Dios quiere que demos. Porque la profecía que se debe practicar en la iglesia es proclamar, es predicar. El verbo profetizar es proclamar, anunciar la palabra de Dios. No es adivinarle el futuro a la gente. Segunda de Pedro 2:1 dice lo siguiente: en el pueblo judío hubo falsos profetas, gente que profetizaba incorrectamente. Dice, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas,
Lo que está diciendo Pedro acá es que los falsos profetas predican cosas contrarias a la palabra de Dios. Predican cosas que no están en la palabra de Dios. Y todo lo que no está en la palabra de Dios, Pedro dice, es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una mentira. Porque la única verdad está aquí. Primera de Corintios 14:3 dice lo siguiente: en cambio, el que profetiza, escuche esto, habla a los demás, no para adivinar el futuro, no para decirle que se va a comprar un carro así, no, dice para edificarlos, animarlos y consolarlos. Porque hay una característica de la palabra de Dios cuando es proclamada, es que nos edifica, nos anima y nos consuela en momentos de dificultad. Quiere decir que cuando Pablo está hablando del don de profecía, está hablando de alguien que predica la palabra de Dios. Cosas contrarias a esas no es profecía de lo que enseña el Señor. Y para terminar, versículos 7 al 8 dice lo siguiente. Versículos 7 al 8 dice: si es el de prestar un servicio, hablando de los dones, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. En pocas palabras, Pablo está diciendo, si eres creyente, la Biblia dice que Dios te ha dotado con un don para servir a la iglesia, para servir a los demás. Los dones que Dios nos ha dado son para ejercerlos, son para servir. Es más, aunque los dones Dios nos los da por gracia, eso nos hace responsables ante Él. Porque si tienes el don de servir, responsablemente tienes que ejercer tu don en la iglesia y a las demás personas. El énfasis del versículo 6 al 8 es la responsabilidad que tenemos delante de Dios por los dones que Él nos ha dado. El énfasis del versículo 6 al 8 no es un concurso de quién tiene el mejor don. No. Es que Dios nos está mostrando la suprema responsabilidad que tenemos de servir a la iglesia, de usar los dones que Dios nos ha dado para el servicio. Porque una vida de creyente se caracteriza, hay muchas cosas, pero hoy hablamos de dos: por la obediencia y por el servicio. Y hace poco escuché una noticia de un hombre, no voy a decir el nombre del país, pero un político, tenía una posición alta y una organización le dio un montonón de millones de dólares para que él lo invirtiera en un grupo de niños con cáncer. Los niños con cáncer necesitan medicina que es muy costosa. Y este hombre tomó el dinero y mandó a hacer frascos de agua y lo mandó a la fundación de los niños con cáncer para él quedarse con más dinero, porque el medicamento de los niños con cáncer es costoso. Pero la avaricia le pudo a este hombre y mandó agua destilada a los médicos para él poder quedarse con el dinero, mostrando indiferencia, mostrando irresponsabilidad, porque ni siquiera el dinero era de él. Se lo había dado una organización a él para que él lo invirtiera en la gente que necesitaba. Y este hombre, con una posición alta, mostró indiferencia ante la necesidad, mostró ser un irresponsable en que, aunque este dinero no es mío, igual no lo voy a dar para lo que necesita. Tristemente, historias como la de este hombre hay muchas en la iglesia. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todos los dones que Dios nos ha dado. Si tienes el don de servir, sirve. Si tienes el don de enseñar, enseña. Si tienes el don de predicar, predica. Si tienes el don de mostrar compasión, de visitar a hermanos enfermos, visítalos. Pero es supremamente terrible, aunque el ejemplo que puse es terrible, es más terrible que un creyente que ha sido perdonado, ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ha sido salvado de sus pecados, ha tenido una vida restaurada, no sirva. Un creyente que ha sido dotado con dones para servir, no sirva, mostrando indiferencia.
mostrando irresponsabilidad ante Dios. Porque quieras o no, vas a tener que rendir cuentas a Dios de los dones que Él te ha dado. Y quiero que pienses por un segundo, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Por qué tantas excusas para obedecer? ¿Por qué tantas excusas para servir? Si eres un creyente genuino, si eres un creyente verdadero, tu vida debería caracterizarse por estos dos pilares, por la obediencia y por el servicio. La obediencia y el servicio no debemos verlo como una carga, sino como un privilegio que Cristo nos ha dado. Porque antes de ser rescatados por Él, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del egocentrismo, vivíamos la vida solo para nosotros. Pero ahora, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos la libertad y el privilegio no solo de obedecer a Dios, sino de servir a los demás, porque es lo que caracteriza a un verdadero creyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y vivió una vida en obediencia y de servicio. Y es totalmente incongruente, Señor, que digamos llamarnos cristianos cuando no obedecemos y no servimos a tu iglesia. Señor, ayúdanos hoy a entender de que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y esa nueva vida que nos diste, ahora podemos obedecerte, Señor. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero gracias a la sangre derramada por el Cordero, hoy estamos limpios, libres, y hoy podemos vivir una vida que te glorifica, Padre. Señor, ayúdanos a entender de que la obediencia y el servicio no se pueden separar, porque sencillamente no puedo decir que estoy obedeciéndote si no estoy sirviendo, porque el servicio es una evidencia de que estoy obedeciendo. Quiere decir que esos dos pilares no se pueden separar. Así que ayúdanos hoy a mirar a la cruz, a mirar a Cristo en su vida aquí en la tierra, su obediencia y su servicio, para que podamos ser libres del pecado, del egocentrismo y podamos vivir para ti, Señor. Yo te pido por personas que están aquí que no conocen el Evangelio, y te pido que los lleves a pensar de que antes de que quieran vivir una vida de obediencia y de servicio, tienen que poner su mirada en la cruz. Tienen que primero mirar que la única manera de vivir esta vida es rindiéndonos ante el Redentor, ante el Salvador, ante su obra en la cruz del Calvario que nos hace libres del pecado y de nosotros mismos. Te damos toda la gloria a Dios y toda la honra en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y también a mi pastor John. Quiero mucho.